Doris Sommer es doctora, tiene un PhD de la Universidad de Rutgers y es fundadora y directora de la iniciativa de agentes culturales Cultural Agents Initiative de la Universidad de Harvard. Es profesora de lenguas y literaturas románicas y de estudios africanos y afroamericanos de la Universidad de Harvard. Su trabajo académico y de extensión promueve el desarrollo a través de las artes y de las humanidades, específicamente a través de los pretextos en las escuelas públicas de Boston y de toda América Latina. Pretexts es un programa de capacitación basado en las artes para maestros de alfabetización, pensamiento crítico y ciudadanía. No me voy a extender más en la hoja de vida de la doctora Sommers y le cedo la palabra, no sé si la tecnología permite hacerlo, le cedo la palabra con el comentario de que la idea es que haga una presentación de 15, máximo 20 minutos para dar lugar después a las otras presentaciones y al debate. Doctora Sommer. La tecnología siempre hace sus monerías. Ajá. Ya creo que ya seguimos. ¿Sí se puede conectar o hacemos o pasamos a otra presentación? ¿Ya? ¿Pasamos a otra? Sí, se cayó. ¿Sí? Bueno, ahí parece que hay algún problema técnico. Entonces vamos a posponer la presentación de la doctora Sommers y vamos a pasar, como estaba previsto realmente originalmente, a la presentación del doctor Francisco Velázquez. El doctor Velázquez, a quien ya mencionó Liliana, es el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, con sede en España. Tiene una amplia trayectoria en su país, en España y a nivel internacional en temas relacionados con la reforma y la modernización del Estado y de las administraciones públicas. Fue director general en 6 ministerios y subsecretario en 2 ocasiones en los ministerios de Interior y de Administraciones Públicas de España. En su condición de secretario general para la Administración Pública, ejerció la presidencia del CLAD durante el periodo 2004-2006, pero además ha estado permanentemente vinculado a la entidad a través de sus programas, a través de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, cuyo director se encuentra acá, de los congresos internacionales del CLAD, del programa de reuniones internacionales y a través de su participación en las publicaciones periódicas del organismo internacional. Le doy la palabra entonces al doctor Velázquez por 15, máximo 20 minutos. Hola, buenas tardes. Lamento decirles que yo no soy la doctora Sommers, que era la que estaban ustedes esperando. Pero en todo caso sí les advierto de que a mí hay un dicho que recuerdo con mucha frecuencia, que es que cuando vas a dar una charla, hay un señor que te pregunta, ¿usted trae un PowerPoint o sabe de lo que va a hablar? Yo traigo un PowerPoint. Lo que no sé es si tenemos capacidad para ponerlo o la tecnología nos vuelve a fallar.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer especialmente al Departamento de la Función Pública, a la anterior presidenta del CLAD, que ahora ha sido rebajada y es vicepresidente segunda, porque de acuerdo con los estatutos solo se puede ser presidente durante 2 años. Todos queríamos que hubiera seguido, pero eso no era posible. Y entonces ustedes se darán cuenta de que cuando yo exprese mi discurso, por supuesto cuando tengamos el PowerPoint, si no me lo tendré que inventar, hay un alto grado de coincidencia entre las palabras que ella ha pronunciado y las palabras que yo voy a intentar también señalarles. Yo llevo poco tiempo como secretario general del CLAD, en realidad llevo dos meses, pero bueno, como ha leído nuestro moderador, llevo encargado de este tipo de materias desde hace muchos años. En consecuencia, pues es para mí una satisfacción estar con todos ustedes y trabajar este tipo de materias. Ah, no tenemos un cacharrín. Bueno, de acuerdo. Voy a intentar primero recordar a un autor que a mí me parece especialmente interesante en España, que era un jesuita del siglo XVIII que fue perseguido, que se llamaba Baltasar Gracián. Y tiene una frase que muchos de ustedes conocerán, que dice: lo bueno si breve, 2 veces bueno. Bueno, yo lo que intentaré es que no sé si conseguiré ser bueno, pero por lo menos seré breve, lo cual ustedes me agradecerán. Vamos a hablar en primer lugar, la selección adecuada de un servicio público actual y futuro. ¿Y qué datos yo conectaría, señalaría como realmente importantes? Y verán ustedes cómo esa coincidencia de la que le he hablado va a surgir continuamente con las palabras de Liliana Caballero. En primer lugar, una selección adecuada de los servidores públicos, que estos estén motivados, luego diremos algunas características de esta motivación, que sean eficaces en su trabajo, que se evalúen sus resultados, que la transparencia sea una ley absolutamente general y, finalmente, que trabajemos con valores. Vamos a ver la siguiente transparencia y vamos a hablar de la selección. La selección tiene que basarse en el mérito y en la capacidad. Ustedes lo están haciendo en Colombia, pero cuando hacemos una mirada general a los 22 países que componen el CLAD, no puedo decir que en todos esto sea una realidad. Es verdad que avanzamos en esta materia, es verdad que hacemos cada vez más concursos, cada vez más pruebas y no hemos llegado a la totalidad. Y deberemos llegar a la totalidad porque todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a los servicios públicos, pero también todos los ciudadanos tienen derecho a ser protagonistas de estos servicios públicos e incluso a administrarlos. Por eso es muy importante que salvaguardemos el mérito y la capacidad. ¿Y cómo seleccionar? Hay un método tradicional que viene de Europa, que era la selección por conocimientos. La selección muchas veces por pruebas que había que estar preparando durante muchos meses. Probablemente esto ya no es muy compatible con el mundo actual. Y por eso lo que surge en los últimos 15 o 20 años en el mundo es la selección por competencias, que precisamente en Colombia también están haciendo y en muchos otros países. Y lo tienen ustedes más fácil que en Europa. En Europa es un continente, digamos, que con las funciones públicas con mayor desarrollo, con mayor antigüedad y, por tanto, también más difícil de cambiar los procedimientos. Aquí se pueden cambiar y, en consecuencia, a ellos les animamos. Los procesos selectivos deben ser ágiles y cortos en el tiempo. Yo explico muchas veces que cuando en las grandes multinacionales requieren los servicios del jefe de no sé qué división, al que le van a pagar mucho más de lo que cualquiera de nosotros va a ganar en su vida profesional, y sin embargo lo seleccionan en muy pocas semanas. Y nosotros muchas veces hacemos procesos selectivos demasiado largos. Y eso significa también que se nos escapan, se nos marchan fuera
de nuestra jurisdicción fuera del sector público talentos y personas con preparación suficiente. Y que los concursos que se están realizando en la mayoría de los países del CLAD sean un paso adelante, un paso más hacia la construcción de una función pública que, como señalaba también nuestra anterior presidenta Liliana Caballero, contribuyan a la felicidad que sea también la felicidad de los funcionarios públicos que sirven a los demás, precisamente ¿para qué? Para que sean más felices, para que eliminen sus dificultades. El siguiente. Y para eso es muy importante que nosotros salvaguardemos la motivación para el servicio público. El servicio público no es solo un trabajo. El servicio público no es solo un lugar donde hemos conseguido contratar a alguien o que nos contraten y donde vamos a permanecer un poquito de tiempo, sino que el servicio público tiene que ser de alguna manera una situación profesional permanente. Esto es lo que distingue a los países desarrollados de los países menos desarrollados y, en consecuencia, no deben ser de paso. De paso deben ser las aves y no los servidores públicos. Este planteamiento, ahora que hablaba el presidente de la República de que termina un periodo presidencial, bien, esto es lo que nos da la democracia, periodos presidenciales, tiempos tasados en las constituciones, pero eso no debe ser lo mismo para los funcionarios públicos. Puede ser para los más altos responsables, pero no para los funcionarios públicos. Los puentes se van a hacer tanto en una etapa como en otra y las políticas públicas sanitarias, educativas o sociales se van a seguir haciendo. Por tanto, debemos tener a los mejores para que las hagan. La siguiente, por favor. ¿Y qué motivos deben de tener los funcionarios públicos? Pues al menos de estos tres tipos, como reza la teoría. Motivos racionales, los intereses de los individuos porque se identifican con los objetivos, motivos normativos de cumplimiento de las leyes y motivos también afectivos, el deseo de ayudar a otras personas. De nuevo me refiero a cualquiera de los antecesores en el uso de la palabra. La prestación de un buen servicio debe ser un motivo de satisfacción y por eso debemos desarrollarlos y debemos incluso premiarlos si es que tenemos posibilidades en los diversos países. Otra, transparencia, sigamos con el planteamiento de ser breve. Decía un autor, en este caso era Mark Moore, un norteamericano, que decía que lo tradicional era que los directivos públicos, los funcionarios públicos, fueran responsables de cumplir los mandatos de la manera más eficaz y eficiente. Probablemente en los tiempos actuales hay que ir hacia el otro planteamiento, a ser responsables de encontrar los usos más valiosos de los recursos que les han sido confiados. También hablaba Liliana Caballero de esta cuestión, citando al presidente, de gastar mejor. Y en consecuencia no se trata solo de cumplir con la obligación de gastar el presupuesto, porque así estaba planificado, sino también de gastarlo y hacerlo mucho mejor. La siguiente, transparencia, por favor. Otro de los elementos que son relativamente modernos es, por ejemplo, la evaluación de los resultados, no solo de los organismos, sino también de los servidores públicos, que tienen la obligación de presentar resultados y no solo asistir a los despachos, como era lo tradicional en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX. Pero la evaluación tiene que alcanzar también a los responsables. No puede ser solo la evaluación de los pequeños o medianos dentro de una organización. Y, por tanto, por eso, digamos, hace mucho tiempo que la teoría y la política y los que defendemos este tipo de materias hablamos de la evaluación de políticas públicas. Pero la evaluación, y esta es la idea más importante que yo les adelanto a ustedes, debe ser simple, debe ser comprensible, debe ser de fácil cumplimiento, porque si la evaluación se nos convierte en algo sofisticado, complejo y de realización muy lenta, pues muy probablemente no la cumpliremos, Por tanto, la evaluación, insisto, simple y sencilla. La siguiente, transparencia.
La transparencia y la digitalización. Estos dos elementos son elementos esenciales en nuestra época. Conocer el funcionamiento de la administración es un derecho de todos los ciudadanos, frente al planteamiento en el que algunos crecimos y que la teoría incluso bendecía, que era la cierta opacidad de las decisiones. En estos momentos estamos en el proceso contrario y es bueno que los ciudadanos conozcan los entresijos del funcionamiento, porque así de esta manera nos controlarán. Y esto tiene que ver no solo con la corrupción, sino que tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con la rendición de cuentas, tiene que ver con hacer las cosas mejor, porque todo se va a saber y eso es bueno para la sociedad. Enseñar lo que se hace debe ser una obligación de los servidores y no presentar la información de una forma tan sofisticada que sea imposible entenderla. Desde siempre se han hecho en las administraciones públicas memorias y actuaciones de esta naturaleza, pero nadie se pone a estudiar una memoria de 400 páginas. Hay que explicar las cosas mucho más fácilmente. Y luego utilizar la innovación tecnológica precisamente para prestar un servicio más rápido y eficaz. Y en relación con los trámites hay que empezar o continuar preguntándose si el trámite es necesario, si es realmente necesario pedirle a la gente estas cuestiones. Muchos países desarrollados están, por eso ponemos transparencia y digitalización, están realizando actuaciones, y yo creo que ustedes también, en algunos sectores, en los que, en definitiva, lo que estamos es poniendo de manifiesto que aquellos datos que el Estado tiene, que son todos o prácticamente todos, ¿por qué se los pedimos de nuevo a los ciudadanos? Si los ciudadanos los tienen, sí, pero también los tiene el Estado. Haga usted las actuaciones correspondientes de manera tal que no tengamos que ir nosotros recorriendo los organismos públicos certificado tras certificado para presentarlo al mismo gran padre que es el Estado, que ya los conocía. De manera que en eso tenemos que esforzarnos todos y eso sí que hará más feliz a los ciudadanos, cuando vayan a un lugar y sepan que allí con todos sus datos los temas están o quedan razonablemente resueltos. La siguiente transparencia se refiere a la eficacia en el trabajo. La eficacia en el trabajo tiene que ver con la crisis de confianza de la que ya se ha hablado aquí, se seguirá hablando durante toda la jornada, porque también tienen que combatirla con su eficacia los servidores públicos. Los ciudadanos desconfían, los ciudadanos ven que no se les solucionan sus problemas o no gran parte de sus problemas y en consecuencia se alejan. Las estadísticas a nivel mundial son impresionantes. En los últimos años, a pesar del desarrollo, a pesar del incremento de la riqueza, a pesar del incremento del consumo, los ciudadanos desconfían. Y eso tiene sus repercusiones políticas, como usted sabe, en relación con los partidos, pero también la distancia, la inmensa distancia que los ciudadanos tienen respecto a los poderes públicos. Y aquí somos importantes o son importantes los servidores públicos, porque deben hacer bien las cosas en tiempo y con resultados visibles, ¿no? Y no eternizar la prestación de los servicios. Lo que se puede hacer en 2 semanas, se hace en 2 semanas. Y si lo podemos hacer en 1 o en 4 días, pues mucho mejor. Y aquí hay otro aspecto que es también característico de nuestro tiempo. La innovación social, la innovación en la sociedad es continua. Las administraciones públicas que durante otras etapas de la historia se han apropiado de esa innovación deben de seguir haciendo y deben ser, en algunos casos están algo atrasadas, pero debemos intentar que sean un ejemplo para la propia sociedad. Seguimos con la siguiente y hablemos de valores. Los valores han sido ya citados por todos ustedes, por todas las personas que han hablado, pero todos estos valores, fíjense cómo todos coincidimos, pero tienen que estar grabados de alguna manera en el frontispicio de la actividad de todos los servidores públicos de todos los países. La participación, la integridad. El CLAD, el Centro Latinoamericano, va a aprobar dentro de muy pocos meses una carta de ética e integridad en la función pública, donde se basa en la experiencia colombiana y se basa en la experiencia
de otros países, precisamente para que sea algo que cumplamos todos. La rendición de cuentas, el trato digno a los ciudadanos por parte de los funcionarios, la igualdad de oportunidades, la inclusión de aquellas personas que están más alejadas, que son discapacitadas, que tienen otras etnias o que tienen discapacidades concretas. La igualdad de género, tan importante en estos momentos y que conforma ya en muchos de los países más del 50% de la función pública, pero que sigue habiendo, como todos ustedes conocen, una cierta brecha digital que no sucede en Colombia, donde nuestra jefe es una señora. Y la cohesión territorial. La cohesión territorial es y termino con este tipo de ideas, es determinante porque se está produciendo, ustedes lo ven, esta ciudad es una manifestación de ello, un proceso de acumulación de habitantes en las grandes ciudades y en las medianas ciudades, y se está abandonando el ámbito rural en el que todavía siguen viviendo muchas personas, y es bueno que vivan muchas personas. Y por tanto hay que hacer un esfuerzo específico para que todas estas ideas, todos estos planteamientos, todos estos servicios lleguen también a los ámbitos más recónditos del territorio nacional. Y en consecuencia, la siguiente transparencia. No tenemos más. Sí. ¿Hacia dónde me inclino? Y esto es casi una característica que en el CLAD defendemos. De alguna manera, tiene que haber una cierta interacción con elementos meritocráticos para el desarrollo de las políticas públicas. No solo tiene que haber un planteamiento de aquellos políticos que nos dirigen y nos llevan hacia la consecución de determinados objetivos, sino que también tiene que haber una cierta interacción con los que son especialistas, con los que llevan años trabajando las diversas materias para poder hacer, como hemos señalado anteriormente, los puentes en condiciones adecuadas y que no se nos caigan. Siguiente transparencia. Es una conclusión o unas conclusiones que tienen que ver con lo que en estos momentos preocupa a buena parte de la sociedad. Tienen que ver con los elementos de la corrupción. Y yo y el CLAD y los representantes de cada uno de los países defendemos de alguna manera que la función pública profesional puede suponer un cierto freno a la corrupción. ¿Por qué? Porque prioriza el cumplimiento de las leyes, porque evita su transgresión, porque avisa de los incumplimientos, y si se la protege, si se protege, como ocurre ya en muchísimos países del mundo, al denunciante, pues hemos conseguido de alguna manera un funcionamiento más eficaz, más digno y que pretenda hacer más feliz a los ciudadanos, que es para lo que trabajan el Estado, los servidores públicos y la función pública. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la presentación. ¿Ah, sí? Entonces, me parece que la tecnología ya funcionó. Entonces vamos a pasar a la presentación de Doris Sommer. Esperemos que aparezca. Doctora Sommers. No se oye bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias a Liliana Caballero por la generosa invitación y por tolerar estas complicaciones tecnológicas. Me da mucho placer, es un honor estar con ustedes ahora y les voy a ofrecer algunos comentarios desde el punto de vista de una pedagoga.
O sea, no soy servidora pública en el sentido que lo son ustedes, pero sí pretendo apoyar la gestión pública. ¿Y cómo? Se ha hablado desde los comentarios del presidente y continuando con Liliana sobre construir sobre lo construido. Y la construcción, los primeros pasos hacia una paz duradera es una noble construcción, y yo quisiera ver cómo aportar desde la educación, porque cuando se habla de las metas de transparencia, de acabar con la corrupción, de aumentar la participación, ¿dónde empiezan esas prácticas? Porque el Estado es una maneja de prácticas, no es otra cosa. O sea, cuando a veces les pregunto a las personas si la democracia es un proceso o un producto, los que contestan producto me producen una ansiedad, porque son procesos o maneras de convivir y de agilizar las maneras de convivir. Por eso los logros que han mencionado tanto el presidente como Liliana son logros por procesos innovadores. Entonces, la educación considero que es la base de todos esos procesos. También de la reparación, porque en cuanto a reparación simbólica, si se piensa en la reparación como una cosa, como un símbolo, como un monumento, se pierde la oportunidad de co-construir un futuro. La reparación, si no toma en cuenta cambiar algo de las relaciones, de los procesos ahora conocidos, vamos a volver a crear las mismas tensiones, los mismos problemas que llevan a la violencia y a la falta de paz. Entonces, a través de la educación tenemos maravillosas oportunidades, pero hay que aprovecharlas ya. Si nosotros pretendemos enseñar a los nuevos ciudadanos y a sus papás de la manera convencional, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un aula convencional? Los invito a pensar en un maestro que se sienta, que se para frente a filas de estudiantes sentados en filas, como digo, militares. El profesor tiene todas las preguntas, todas las respuestas ya ensayadas, y sanciona al muchacho o a la muchacha que se mueve, que quiere hacer otra pregunta, que se para a buscar otra cosa, que va al baño. O sea, el profesor es la absoluta autoridad. Quiero decir que ejerce un abuso de autoridad. ¿Y qué enseñamos con ese abuso de autoridad? Enseñamos no solamente el autoritarismo, o sea, la idea de que uno manda y los otros seguimos. Los corolarios nocivos del autoritarismo son la corrupción, o sea, la falta de transparencia. Sí. ¿Por qué la corrupción? Porque si sabemos que vivimos en un sistema injusto, ¿quién no se quiere zafar? ¿Quién no quiere buscar alguna cosa debajo de la mesa, en el pasillo, con un chisme con un compañero, simplemente para ejercer la autonomía dentro de la falta de justicia? Además de la corrupción general, lo que avanzamos con el autoritarismo es la violencia, porque cuando generamos en el aula de clase el hecho de que todo el mundo sea o ganador o perdedor, cuando todos competimos por la atención y por la aprobación de una persona, de la autoridad, ¿qué relaciones tenemos en conjunto? Sino relaciones de competencia y de querer eliminar al competidor. No alentamos en esas aulas convencionales la colaboración, la vulnerabilidad, la visibilidad los unos con los otros, porque los que nos sentamos
creo que la tecnología nos obligó a dejar a la creatividad la última frase de Doris. De todas maneras, creo que los mensajes quedan absolutamente claros y las ideas muy llamativas y muy interesantes sobre la importancia de la ética, de la creatividad, del arte en todos estos procesos. Vamos a pasar entonces a la última de las presentaciones que va a hacer Sadi Lahlu, no sé si lo pronuncio bien, que me honra mucho presentarlo, profesor de la Universidad de London School of Economics, donde yo estudié. Él es profesor de Psicología Social, tiene un PhD en Psicología de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Estudió Estadística y Economía en la Escuela Nacional de Estadística y Administración Económica en SAE de París, y ha hecho investigación en temas de psicología social, innovación, estudios en el lugar de trabajo, cambios de comportamiento del consumidor, investigación cualitativa, etnografía digital, extracción de textos. Creo que es un complemento muy interesante a la presentación que acabamos de oír de Doris Son. Sí, buenos días. Por favor, disculpe por hablar en inglés. No sé hablar español bastante bien. And I will speak in English even if I am French. If I could have the slides and see them, please, that would be great. Hello? Yes? Okay. And I'd like to have them here so I can see them and face your colleagues, please. If I can have them down there. Yes. And while we're doing this, I'd like to thank very much the organizers for inviting me, and especially Liliana Caballero. I'm very happy to be here in Colombia because what you're doing for good governance and using these notions of cultural change, collective engagement, infrastructure transformation, and reconciliation are an inspiration to everybody else in the world. Maybe you're not aware of this, but you're doing bold and creative and courageous interventions. And I'm thinking especially of what Mayor Mokas did, for example, in this city. And I'm going to try in my presentation to do something which is actually a continuation of what has been suggested by Doris Sommer, which is how to help to design participation in your everyday work and also how to be creative to support citizens. So let's go for the next slide. Maybe if I raise my hand, then you can go to the next slide. Would that be okay? Okay. Right. So the problem, first I'll talk about the question of regulation, then I'll present you a new model that can be handy for you in everyday life to be more creative in practice, and then show you some example for intervention. Right, so if you, again, please. Yeah, if you look at your everyday life, you'll realize that, for example, when you're in an airport, oh, a clicker, wow, does it work? No, it doesn't matter. So we'll just, let me, or maybe if I, no. So I'll just continue with my waving. I think it's funnier anyway, so if you guys agree. So, for example, when you take the plane, from the moment that you check in to the moment that you get your luggage on the other side, you don't take many decisions. You're channeled all the way, okay? It's the same thing in traffic. You know where you want to go, but in the detail, you're always channeled, you know, by the signs, right? And so, this means that if I could get the next slide, thanks, right? All right, just stay on this one, right? And so the problem is that, no, back, great, right? So
we as humans are very efficient for some activities, like for talking, for walking, but we're very bad at some other activities, like, for example, we cannot remember many things in our working memory, no more than 7 plus minus 2 digits. If I give you 2 telephone numbers, well, if you give me 2 telephone numbers, I can't remember them. And we also have a lot of things that we inherit from our primate heritage. We are born with a Stone Age mind, like we are cognitively limited, we're self-centered, we're emotional, we are territorial, we're aggressive. And this is the material that humans are made of, and with this we have to make complex societies with. And complex societies are made, and it's absolutely wonderful how we can manage to do such complex things with such strange animals as humans, okay? And in fact, the way we do these things is precisely by channeling behavior, right? Thank you. And so a city like Bogota can work only because all of us are channeled on an everyday basis for all the very detailed things that we're doing, right? And this is the fact of living in society. We must trade for some individual freedom and accept being channeled. For example, you're all sitting at some place as advised and you're behaving as advised, but this enables us to share knowledge and to discuss together. So we trade some freedom for agency and comfort. That's what society is about. So channeling is inevitable in large-scale societies, right? And the only choice we have is to choose what type of channeling we're going to do in the detail. And precisely as a government, or more locally as any kind of service or public service or organization, we have to decide on how we're going to channel our behavior to be able to cooperate. And what you are doing as agents of public service is helping to do this channeling in a way that is beneficial for everyone. Perhaps this is good governance. Okay? So that's my first takeaway. Now let's look at how we can look more in detail at how this channeling is done. So perhaps by knowing how it is done, we will be able to do things to channel people. Please, yes, thank you. So first I'll tell you, because I'm a researcher, I study behavior, and so I'm trying to figure out how people are channeled. And the way we do this is we put miniature video cameras on glasses, we give them to people, we tell them, just do your stuff, and then we look later at the tapes with them, and then they remember what they've been doing. Can you please show the video? This is an example from a nurse in Denmark, and you'll see what kind of activity, and can we have the sound, please? It's not on the right screen. Thank you. Okay, what I want to show you with this movie is how much the activity of somebody who's doing any kind of service or production is massively supported by the environment, by the physical environment, okay? And if you want this activity to be done properly, the environment has to be consistent and to support you in doing it. Danish hospitals are very good, but they have a very good environmental support, okay? So we've been doing this kind of thing on dozens of types of activities, and anything from policing to nursing to nuclear plant piloting, and all these kinds of activities that are described here. And what we found is that, as a matter of fact, when we discuss with people
Just, yes. We analyzed step by step what they're doing, and we came up with a model that explains how we can support properly activity, okay? And we found there are 3 types of determinants. There's the material affordances, that's what you can do with the physical environment. There are the embodied competencies, that's what people learn, what you can train them to do, and there are the social regulation systems, like the rules, for example, or the law, okay? And this is what we call an installation. An installation is this specific societal setting where humans are expected to behave in a predictable way, right? An installation consists of a set of components that support and control individual behavior, and these components, they assemble at the time and place the activity is performed. For example, we now have an installation for a conference. This is made of a conference room. This is made of people who know about how to listen and how to make conferences. And we also have the rules of how it can happen, when, the schedule, and everything, which I'm supposed to respect. All right? And most places where we do behave, like a restaurant, like customs, dental practice, meeting in the office, election, you know what I mean when I say this, and all these are installations. And most of you in your daily jobs actually run some of these installations for a specific activity. And good public service is, you know, smooth activity where everyone is happy, the one who deliver and the ones who get it, right? And you are in charge of making these installations run properly, okay? So it's important to understand how they actually work. I'll go very quickly in the details of the 3 layers of the installation. So the first, well, for some examples, I'm here from actually public service or this kind of conference, just to show you that your life is actually probably from cradle to grave, and for you as civil servants, but also as journalists or as researchers or as citizens in general, we just chain moments from one installation to another. Our life is performed in these pre-formatted things, okay? And a good life is when you go from good installations to good installations. So the first layer, as I said, is the physical affordance of the environment. For example, here in the beginning, we had a little bit of an issue with the physical environment affordances. I couldn't get the right things to see, or we couldn't be properly hearing what Doris was saying. And obviously, this was not fully beneficial to the whole thing. But we managed to repair this because we have other layers. I'll come back to this. The next space is the next layer is what all of us actually know, have as embodied competencies as users, right? If I, for example, show this to you, can I have the next? Yes, what is it? A restaurant room, right? You've been there? This one? Probably not, but still you're able to have this. Isn't it wonderful that you have all been installed with these things? And for example, I'll just give you another example, please. What is this? Absolutely, right? And so all of us have been implanted with the right elements, the right components to be able to properly act in these places, right? But this means that for the installations that you run, are the citizens, are the people who are actually performing the things, are they installed with the proper competences? That's an interesting question, okay? Right, and the final layer is the social space and the regulations by institutions. Institutions is the way we do down here, right? It could be formal law, it could be informal practices, but it's what everybody knows how we should act, right? And, you know, everybody else will always remind you how we should behave down here. It could be the person in charge of the installation, or it can be other users who just happen to be here. If you don't behave properly, people in the queue will tell you, no, that's not the way we do things around here. Go to the queue, okay? Right, and there's lots of examples we could take of institutional regulations. They're visible in formats that are quite different. It could be signs, it could be just people reminding you to do things. It could be codes, it could be laws. And all these installations, from the perspective of the one who asks, just appear as some kind of a tunnel, you know, which you go through that open the way, that is the normal way of acting.
And a good installation produces smooth, smooth advancements of the activity. Thank you. So the second takeaway of this, if we can go back just a second. No, back. Thank you, stop. Right. So installations are these specific settings where behavior is predictable. This is the kind of things that you run on an everyday basis to produce service to citizens or to provide them some support to activity. They are made of 3 layers that restrict the choices and guide people into the proper behavior, right? And they provide feed forward and feedback. That is, they orient, and if you go away from the right path, they bring you back. And they assemble at the point of delivery. It's like a recipe or a chemical reaction. If you have the right affordances in the environment, the right competencies and the right rules, things will go smooth. Next, please. Again. Right. And if you want to have a sustainable behavior, that is something that the activity must be compatible with all these 3 layers. And so this intersection of these 3 sets of constraints and scaffoldings is what guides a sustainable and easy behavior. You can do something that's forbidden, but you might have problem. You can do something that is, you don't really know, and then you might have an accident. And you can do something that is impossible, and you might have an accident too, okay? But if you stay into what is in these 3 layers, you're well guided. Right. Now, these installations have fantastic properties, is that because these layers are redundant, this produces resilience. I will show you some example here with guidance. Yes, please. So this is the same example of the nurse that you've seen before. So she comes to see the patient, and in Denmark, when the nurse comes in the room to make sure that the patient is the right patient to get the right medication, she scans the barcode of the patient on a small bracelet. And so here she does that, but the patient is the first time in hospital. She's novice, the patient, so she shows her bracelet, and then when the nurse has given the medication, she shows the bracelet again, right? But this is not necessary because the nurse already knows it's the right person. So what the nurse does is she takes kindly the hand of the patient and puts it back and says, no, it's not necessary to do it a second time, okay? So what has happened here? The participant here, the patient, did not know the rules, but because there was a redundancy of the layer, the social constraint came back and said, no, you don't need to do this, and so the patient performed the right thing, just only one show of hand, and she learned. So because the first time she did the right thing, she learned. So we see that a good installation will be able to put in the right behavior even people who are novice and who are resistant in some way, and therefore it will be able to reproduce easily the right behaviors. Right, okay? And it produces naturally education by practice, on the spot, okay? Well-designed installation, you don't have to explain to people how to do it. They just get through it, and then they learn by doing, all right? Okay, and so let me go to my next and final part. So using installation theory for intervention, okay? So when you want to do some intervention, classically you will analyze the activity at hand that you want to modify. If you want to do some behavioral change, you will identify the issues, and then with installation theory, you will try to see in what layer is the best intervention, the less costly, the most easy, the most opportunistic. Then you will test the intervention on a small scale and you evaluate, and if it works well, you will roll out. Okay, so the idea here is to follow the user, or maybe follow the civil servant in the whole activity, and to look at each step, where are the problems, okay? And we will see that at some point, I'm taking here the example of using a website to order some, some document for official document.
you will see where are the problems at each turn of activity. And you try to figure out, is it a problem of affordance? Is it the design of the system, physical system? Is it a problem of the competence of the user? They don't know how to do it. Or is it a problem of rules? And because you have understood what type of problem it is, you can address it. And you can address it either in the same layer or, and that's more interesting, you can actually address it with another layer, right? Sometimes, you can do a rule, but sometimes it's easier not to do the rule and just not to make that thing physically possible. You see what I mean? So this opens you a whole lot of choice on how to implement things. You can address a problem in one layer with a solution in another layer, depending on what you have at hand. Maybe you have the budget, or maybe you have the political window to do the right regulation, or maybe you have the way to train people. So that's the idea of how to use it. Can I please get the next? Okay. So that's how you can change the behavior. You look at each turning point, what are the critical components, right, of the action, what's not working well, and then you address it and you think, could I address it, by design, redesigning the physical environment, or should I address it by training, right? Or could I address it by changing the rules, okay? And you can be opportunistic in the choice of layers. But my advice is to design it with the stakeholders. That means with the users, with the people who actually deliver the service, because if you manage to get their creativity and intelligence, you will multiply the efficiency. And there's also a sort of political principle that is, if you do things for the people, you do things to the people. It's better to do things with the people, okay? Right. I'm giving here some example of, I saw that the whole thing is very turned towards how the civil service works in itself. I'm more interested in how it works for the users, the citizens, right? But here, I'm giving you some examples from what we've been doing in industry, actually, of how to improve the efficiency of meetings, right? Working meetings. And you can see that there are actions at different levels. You can do better meetings by better meeting rooms and providing digital support. You can do that by having good, social rules of how to run the meetings. And you can also have improved meetings by training the participants. I'll give you another example. This is something we did in Poland to make kids in Poland drink less sweet drinks. I will not pronounce the names of brands like Coca-Cola or Fanta or things like that. And make them drink some more water and less of these things to prevent obesity. And so we tried, I won't have time to go into detail to let time for discussion, but we tried interventions just at the physical layer, and at the information layer, at the social layer, and then we tried several layers. And what you see here with the 3 little dots, we multiplied by 7 what they could, the water intake when we had the 3 layers, because it's more resilient and it's more powerful. And we also decreased their consumption of sweet beverages. And the example of working at the affordance level is simply providing small bottles that the kids can take themselves. I mean, it's very simple. Just the same for you. If you think you're not drinking enough water, if you always take a bottle of water with you in your office, you'll see that you'll start drinking more, just because you improve the affordance, okay? No need to think, I must drink more water. Just bring the bottle and you'll see it's gonna work. Okay. And another example that I'm taking from a work of a colleague of mine, Marina Everi, she's studying how families manage with the adolescents using all these digital devices so much. Perhaps you know the problem. I don't know. I do, anyway. My children have that. And so it's the idea of looking at existing good solutions. So she went into 20-some Italian families, and the kids wore the subcam. I'll show you an example. If you can play the movie, please. No, play the movie, yes. Just click on it. Dimmi.
I think you see the problem, okay? Right, and so what Marina found is that some families manage to find good solutions and some others do not, and there's a lot of conflict. And for example, the families that found good solutions, that when they go for dinner, where the kids must do their homework, they just do like, you know, in the old West in the United States, at the entry of the saloons, the people, they should leave their gun at the entrance, okay? So they do the same for their mobile phone, and then they have nice dinners, right? No affordance, okay? So the idea here is that if you find a good practice, for example, in one of the many local points where you have delivering services, well, you can find it and you can disseminate it. You don't have to be creative, all of you. Some of you can be creative at local places, and then you just disseminate the good practice. And I'll try to finish in time. So my final takeaway is that many behaviors in large-scale societies are channeled by installations. That's how society works normally, right? These installations, they have 3 layers: affordances in the physical world, embodied competences in people's minds, and social regulation in the social space. And these installations, they provide a pragmatic framework for the analysis and the intervention on people's behavior, which is one of the problems that we have in governance. You know, we try to help people behave better, or we force sometimes people to behave in a way that's acceptable for other people. We have seen that the redundancy of the layers makes installations resilient, okay? And this is actually the way that societies reproduce through practice, but that's an academic finding. Maybe you're not interested. If you want to change installations, if you want to change behavior, you can do that by modifying installations. And for this, you have the choice of doing this with design on the physical layer, of training on the embodied layer, or on changing the rules on the social layer, okay? And in doing this, you should follow step by step the activity that you want to support and see where you can improve, and always look at the 3 layers to see what's the easiest for what you have available in terms of budget and time of agency or whatever. It has more impact if you can intervene at several layers, but already 1 layer is good, okay? And finally, changes, my advice, design with the stakeholders. That's more democratic, of course, and that's also much more efficient. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Sadi. Estamos un poco pasados de tiempo, pero vamos a dedicar 10-15 minutos a algunas preguntas. Yo quisiera aprovechar mi posición acá para hacer una pregunta, tal vez empezar por Liliana, sobre un tema que fue muy debatido y muy analizado en la Comisión de Gasto Público, que como ella comentó, fue una comisión en la cual yo participé. Y tiene que ver con el hecho de que en Colombia tenemos una especie de dualidad entre 2 tipos de funcionarios o de empleados públicos. El funcionario propiamente dicho, el funcionario que está en una carrera, que está contratado bajo todas las reglas del servicio público, y el contratista. Y el contratista se ha vuelto una figura muy utilizada, creo que todos los colombianos conocemos muy bien, hay muchas entidades donde hay más contratistas que funcionarios, y tiene eso una característica que es que no necesariamente están descontentos los que están contratistas, a veces prefieren estar como contratistas, a veces prefieren estar como funcionarios, pero sí refleja una disfuncionalidad que creo que va mucho más allá de lo que puede ser manejado por la función pública. Pero me parece que la experiencia de Liliana nos puede dar muchas luces sobre qué es lo que está impidiendo que unifiquemos y que generemos un solo sistema de servicio público que no genere esa dualidad. Y me atrevo a mencionar 3 temas para preguntarle a Liliana, pero hay una que es las restricciones que hay para contratar por razones presupuestales en lo que no tiene que ver con inversión,
Si es inversión, es más fácil de manejar por una restricción que tiene la ley 617 en Colombia, que dice que el rubro de funcionamiento no puede crecer a más de determinado ritmo. Entonces, la solución que se encuentra es hacerlo crecer, haciéndolo aparecer como inversión, pero contratando por esa vía personas que en la práctica van a actuar casi como funcionarios públicos, pero de esa otra categoría. Pero hay otras dos categorías que tienen otros dos problemas que tienen más que ver con la función pública, que son la eventual falta de flexibilidad del director o del gerente público para manejar los ascensos, para asignar la remuneración, y esa falta de flexibilidad a veces lleva al propio gerente público a decir: yo prefiero contratarlo como contratista, porque eso me da mucho más posibilidades de manejar la situación, de hacerle un ascenso, de ponerle la asignación que a mí me parece razonable, y también la posibilidad de despedirlo. Si no funciona, si no está cumpliendo su papel adecuadamente, la posibilidad de despedirlo. Entonces yo quisiera preguntarle a Liliana cómo… ¿Qué tal, Leonardo? ¿No? Todo el informe de la Comisión del Gasto en una pregunta. Bueno, en primer lugar, esta mañana me refería a la urgente necesidad de repensar nuestro sistema de empleo público. En las negociaciones colectivas que hemos llevado a cabo, pues se ha demostrado la urgencia de acabar con lo que aquí se llama la nómina paralela, la gran cantidad de contratos. Pero esto es una realidad que no responde a malas administraciones o a perversas administraciones o a corruptas administraciones. Responde a lo que ha sido el desarrollo del empleo público en Colombia. Primero, lo comentaba, aquí nos acompañan los comisionados del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil tiene a su cargo los concursos. Hemos logrado que se hagan de manera más rápida y más económica, pero igual para los gerentes públicos sigue siendo difícil adelantar los concursos. Yo creo, lo dije esta mañana de pronto muy sutilmente, en Colombia y creo que en Latinoamérica tenemos que cambiar radicalmente lo que ha venido pasando con el empleo público. Primero, los jóvenes no quieren ingresar a lo público. Tenemos que hacer un relevo generacional urgente. Segundo, las condiciones de permanencia en lo público, cuando logramos que la gente haga parte de la administración, bien sean cargos de carrera o bien sean cargos de confianza, la permanencia cada vez, la deserción es mayor. Todos nosotros tenemos 5 o 6 personas en un cargo, 5 o 6 personas entrando y saliendo permanentemente. Se pierde la curva de aprendizaje, se pierde el entrenamiento que ha podido dar esa persona. Perdemos mucho tiempo con esto. Los jóvenes, los jóvenes de hoy en día, lo digo por mis hijas, pues no quieren entrar al Estado, permanecer en el Estado muchos años, así quieran lo público. Bueno, hay muchas condiciones difíciles para manejar el empleo. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que la Comisión del Gasto los identificó? Primero, la dificultad de lograr realmente el ingreso por mérito, pero el ingreso por mérito no son solamente los concursos para el ingreso a los cargos de carrera. Tenemos que generar mecanismos mucho más flexibles para el ingreso. Nosotros con mérito lo hemos venido desarrollando cuando depende de nosotros. Como hay un ente autónomo, tenemos que trabajar más coordinadamente para los cargos de carrera. O sea, nosotros hemos hecho pruebas, creo que se me olvidan siempre las cifras, 60 y pico mil de pruebas para gerentes de hospitales, jefes de control interno, personeros, curadores, etcétera, etcétera. Lo otro es mucho más profundo, pero es más lento. Entonces, primero hay que facilitar el ingreso siempre manteniendo el mérito. La permanencia, dificilísimo. Leonardo tocó un punto que nos preocupa a todos en Colombia y es la posibilidad del ascenso. Nuestros servidores públicos entran a la carrera por cualquier lado y la posibilidad de ascenso es casi nula porque tienen que competir en un concurso abierto. Me refería esta mañana a que en coordinación con la Comisión del Servicio Civil presentamos una ley
que ya pasó su primer debate, que permite que los concursos de ascenso sean un poco más, sean cerrados en una proporción para que haya la posibilidad del ascenso. Pero otra gran tarea que tiene Colombia pendiente, como no va a haber cargos, porque no puede, esto no es como la carrera militar o la carrera diplomática que tiene la forma de una pirámide donde uno ingresa y va reduciéndose los cargos. En Colombia lo que es un sistema de empleo público, realmente no una carrera administrativa. Entonces tenemos que pensar en modalidades como la movilidad horizontal, que el buen desempeño, la producción del servidor permita que se le incremente su salario. Entonces, digamos que este tema tiene, y seguramente lo vamos a ver durante el día en mayor detalle, nosotros hemos mejorado en el mérito, hemos mejorado en la capacitación de nuestros servidores públicos, en el nivel de personas que ingresan a lo público, pero todavía tenemos que repensar, y creo, lo hemos dicho en el CLAD, Francisco, muchas veces, pues el sistema en Iberoamérica, especialmente en Latinoamérica mejor, de carrera administrativa, de ingreso, donde la gente piensa en que se va a quedar 20 años a trabajar por el Estado, no funciona. Las restricciones son inmensas. Las plantas en Colombia no pueden crecer, como lo comentó Leonardo, por una restricción que tenemos en los gastos de funcionamiento. Entonces, hay restricciones presupuestales, hay restricciones normativas, hay restricciones de la práctica, y me encanta que esto surja en el debate. Para nosotros fue muy importante el informe de la Comisión del Gasto, porque por primera vez distintas instancias académicas y técnicas se han preocupado por este tema, que nos ha preocupado a los sindicatos, a los gerentes públicos, etcétera, pero que no había sido objeto de preocupación más técnica y más formal. Gracias, Liliana. Entonces aprovecho para hacer publicidad. Mañana se va finalmente a lanzar el informe completo de la Comisión de Gasto, cuyas recomendaciones ya eran conocidas, pero el informe completo apenas va a salir mañana en un seminario en el Ministerio de Hacienda. Yo quisiera preguntarle a Francisco, él menciona en su presentación el alcance territorial, y quisiera vincular el tema del alcance territorial de toda la política de servicio civil con el hecho de que Colombia tiene una realidad bien compleja, y es que Colombia tiene 1.100 municipios, básicamente, de los cuales más de 700 son municipios de menos de 30.000 habitantes. Muchos de esos municipios, el servicio civil, que uno pudiera llamar de allá, es de 4 o 5 personas cuyos salarios son realmente bajos. ¿Qué se puede hacer para mejorar ese servicio civil en esos municipios? Y en ese mismo contexto preguntarle qué papel puede cumplir lo que en Colombia conocemos como la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, que si no estoy mal pretendería ser lo que en Francia o en España en España entiendo que es el Instituto Nacional de Servicio de Administración Pública, pero tiene unas características, digamos, de desarrollo que realmente son incomparables con las de Colombia. Una pregunta que surge es hasta qué punto lo que se hace con la ESAP en un país como Colombia se debería complementar con el apoyo, por ejemplo, de las escuelas de gobierno, de las universidades, tanto públicas como privadas. ¿Cuánto tengo? ¿2 horas o cuánto? Eso en un minuto para introducir la sesión de la tarde. Bueno, en primer lugar, refiriéndome a alguna referencia que ha hecho la directora del Departamento de Función Pública, este tipo de problemas, contratación y personal fijo, existe en todos los países. Y existe más ferozmente en los momentos de crisis económica. Es decir, que bueno, no se admite o no se amplían las cohortes de personas que van a participar de forma más o menos permanente en la función pública. Y se producen cada cierto tiempo todos unos procesos en los que
buena parte de estas personas, quizá por presión sindical o por otro tipo de factores, finalmente llegan a pertenecer a la función pública. Pero en relación con la pregunta que me ha señalado en alcance territorial, también le diré otra cuestión. Ustedes tienen aquí 1.100 municipios, en España son 8.120 y tenemos menos habitantes. Y si vamos uno a uno en cada uno de los países, bueno, las problemáticas se suelen parecer. Entonces, la dificultad de construir una función pública profesional en los estados es relativamente alta. Es mucho más alta cuando estamos hablando de una organización mucho más pequeña y distante del poder central. Y por eso suceden procesos quizás de politización más clara, de nepotismo, de prebendalismo, etcétera, y al mismo tiempo, digamos, un desvalimiento por parte de las personas que forman parte de estas organizaciones frente a quienes en un momento determinado son los responsables. ¿Qué se puede hacer? Pues algunos países, por ejemplo, tienen destacados en estos pequeños municipios funcionarios procedentes del propio Estado. Es decir, son seleccionados por el Estado y el Estado los envía allí durante un tiempo y luego los va cambiando de lugares. 2. Se puede también realizar una legislación restrictiva en tanto en cuanto todas las personas que pasen a desempeñar puestos en estos pequeños municipios lo sean por mérito y capacidad. Siendo por mérito y capacidad y con posibilidades quizás en un momento determinado de trasladarse de municipio, pues hemos garantizado primero la igualdad de acceso y segundo quizás una mayor especialización, un mayor conocimiento. Y en relación con el tercero de los aspectos de la ESAP, yo le diré que en los cursos, en los encuentros que hemos hecho de los institutos, la ESAP es comúnmente admirada porque es la institución más rica de todas desde el punto de vista de la financiación, por el sistema que ustedes tienen, donde un porcentaje del presupuesto, etcétera, pues pasa directamente a la ESAP. Eso es motivo de admiración. Otro tipo de cuestiones sea que lo que nosotros preconizamos en el CLAT es siempre una mayor sintonía entre la capacitación y las necesidades de la organización. Que no se trata tanto de construir facultades universitarias que formen, en teoría, gestores públicos, sino formar los gestores públicos. Uno no es gestor público de cualquier cosa, es decir, porque lo mismo puede ser un gestor de tributos que un gestor educativo, que un gestor, pero lo que hace falta es, de alguna manera, tener en cuenta y establecer programas de capacitación relacionados con las necesidades que tiene el país en un determinado momento. Y para eso, las instituciones académicas o las instituciones que forman parte del Estado deben colaborar, pero no llevar tanto su propia línea de actuación, porque su propia línea de actuación de una facultad universitaria no es coincidente en ocasiones, otras veces sí, con, digamos, los programas más importantes que pueda tener un gobierno en un determinado momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle a Sadi si quisiera promover o proponer una política pública para lograr un servicio civil más creativo, más satisfecho y más comprometido. ¿Cuál sería la instalación que recomendaría? ¿Cuál sería la instalación correcta para lograr eso? Ese es en un minuto. So the response is, I don't know. I don't know, but I suggest that the people in charge of the installation, probably they have good ideas, right? So when you look at some activity you want to support, it is at very local level. And people at local level, they know better. They are the specialists better than anybody else. If you manage to empower them to be responsible
which is very difficult because sometimes they will have, I mean, the first idea is give me more money, give me more personnel, okay? But that is not an acceptable answer. So you have to say that the rule of the game is we have these constraints. You guys know exactly how it happens at ground level. Give us some ideas that are practicable, considering we know that a lot of people have don't necessarily have the right level of education, that there are bad habits, that we don't have much money, that the situation is difficult, that it's changing. We all know this, right? But I mean, this is your installation, this is your country, this is your world, so come up with good ideas. If the government has the guts to empower the civil servants to do this, and I know it's very difficult because there will be mistakes, it will be long, it will be hard, but the great ideas come from the people who are at the point of delivery. As a designer for industry, I've been working on digitization of work in many places. It is so embarrassing when you start discussing with the people who are in charge to see that they have often better ideas than you who are the expert. So at some point you have to let go a little bit and trust the civil servants, because if they're civil servants, they have the civil service at heart, right? So let them propose something feasible. They're adults, they will know the constraints, and just try.